Entonces, le damos la más cordial bienvenida a nuestro iClub Chino, Cultura de Vestimenta China, Tradición y Modernidad, donde vamos a conocer este ámbito que, al igual que la historia de China, también tiene un carácter milenario y cuya variedad no solo radica en las tradiciones de cada minoría étnica, sino también ha evolucionado desde los tiempos feudales hasta la modernidad, experimentando cambios en las diferentes dinastías a lo largo de la historia de China. Y para hablarnos de esto tenemos a nuestra querida Xiaoxi Song, amiga de la casa. Ella es ingeniera comercial, máster en gestión cultural y traductora e intérprete chino-castellano. Su interés por el mundo multicultural la llevó a dedicarse activamente a los intercambios culturales, académicos, comerciales y turísticos entre China, América Latina, Asia Central y Oceanía, y a realizar múltiples proyectos de gestión y trabajos de traducción de diversos ámbitos. Actualmente, Xiaoxi es coordinadora cultural y traductora de la Fundación CLIC. Así para nosotros un tremendo honor y orgullo tenerla nuevamente con nosotros en este webinar para todos ustedes y que esperamos los disfruten. Xiao, adelante. Muchas gracias, Carola, y muchas gracias también al Instituto Confucio de la Universidad de Santo Tomás por organizar este webinar y por todos los ciclos que han hecho. Me parece muy interesante lo que están haciendo con la cultura china. Y sin más, voy a compartir pantalla para comenzar el webinar de hoy. También voy a compartir sonido porque vamos a ver algunos videos entretenidos al final. Sí, a ver. Un segundo. Si me puedes, alguien me puede confirmar si se ve bien y me escuchan bien, ¿sí? Ahí está perfecto. Bueno, perfecto. Muy bienvenidos a todas y a todos a este webinar de iClub Chino. Hoy es el tema, como decía Carolina, es la cultura de vestimenta china, tradición y modernidad. Pero antes de empezar, me gustaría introducir un poco este tema de la vestimenta china. En chino hay un dicho que se llama Yi Shi Zhu Xing. Para los que están estudiando chino, estos 4 caracteres significan vestimenta, que es I, el primer carácter que aparece ahí, luego Shi, alimentación, luego vivienda, que es Chu, y transporte. Si se dan cuenta, son las 4 necesidades básicas y más importantes de la vida cotidiana. Y fíjense que lo curioso es que para los chinos la vestimenta va antes de la alimentación, y eso tiene una explicación. Vamos a empezar un poco con analizar un poco el carácter I, que significa vestimenta. Antiguamente, en las escrituras en huesos oraculares, el carácter I se derivó, bueno, de esta escritura pictográfica. Si ustedes se dan cuenta, acá hay como una especie de túnica, y ahí se derivó a través de la forma el carácter I hasta el día de hoy. Y la abreviatura del carácter I, que lo que vemos abajo, es el radical. Y para los alumnos chinos, me imagino que ya saben, quien está estudiando caracteres chinos, los caracteres que llevan radical y tienen significado que están relacionados siempre con la vestimenta, por ejemplo, chaqueta, chaleco, suéter, etcétera. Todo eso tiene que ver con la vestimenta. Y también marcó mucha importancia la seda en la China. Ustedes saben que China fue la fuente de la ruta de la seda, y la seda siempre fue como una marca china para la vestimenta. Entonces, antiguamente, lo que se vestían de seda tendría un grado de elegancia, y obviamente eso pertenecía a la clase alta. Entonces, las vestimentas de diferentes periodos son como una especie de reflejo de la situación política de la época, de la situación económica, religiosa, las costumbres, las clases sociales, si realmente era una época muy conservadora o abierta o liberal. Eso se reflejaba mucho en las vestimentas. Y tampoco tenemos que olvidar que en China hay 56 etnias, ya con vestimentas diferentes, con costumbres diferentes, con gastronomía diferente. Entonces los colores, los adornos, esos que acompañan la vestimenta también son diferentes y son característicos de cada etnia. China en algún minuto fue conocida como el reino de los vestidos y los sombreros. ¿Qué significa esto? Existe un dicho que se llama Yi Guan Shang Guo. Ese Yi Guan Shang Guo significa que era un país de etiqueta y tiene mucha trayectoria, digamos, con la historia del desarrollo de la vestimenta. Entonces, una gran historia de vestimenta y atavíos, hasta el punto de que nadie se tomaba en serio lo que era el Yi Guan Shang Guo, es decir, o sea,
que nadie se lo tomaba a la ligera. Es decir, como era una sociedad muy tradicional y se exigía mucho el tema de la vestimenta porque era un reflejo de la clase social, de rango, de si uno trabajaba en la corte imperial, etc. Entonces era una especie de encarnación de poder político, era un símbolo social y era una identidad personal. Entonces, antiguamente, cualquier comportamiento que no cumpliese con los principios de vestimenta, con las reglas, con la tradición, la sociedad, eso implicaba un castigo e incluso una condena moral, porque tenían que ver mucho con las imágenes de las personas, sobre todo, por ejemplo, los emperadores, cuando recibían gente que venía del extranjero, era muy importante toda la imagen, toda la vestimenta que se utilizaban en la corte imperial, los funcionarios, las emperatrices, las consortes, entonces era todo como una mega etiqueta y también porque significaba que eso tenía que ver con el primer paso de autocultivo. Es decir, si una persona usaba la ropa adecuada y esa ropa no está limpia o no está bien recortada, entonces eso también era un símbolo de descuido, entonces también eso despertaba un cierto desprecio. Entonces hasta ese punto era muy importante el ser Yiquan Shangguo o el país de la vestimenta, de la etiqueta, de los sombreros. Entonces vamos a comenzar un poco a hablar sobre las tradiciones y las dinastías que tuvo China y de qué manera la vestimenta china fue evolucionando o fue transformándose a lo largo de los tiempos y también su tendencia. Una de las vestimentas más importantes de China, si alguna vez yo creo que ustedes también lo han escuchado, es el Hanfu. Hanfu es el representante de la ropa tradicional china, es decir, que era una especie de encarnación de la China espléndida. El Hanfu contiene valores y elementos del patrimonio cultural inmaterial de China, incluyendo también los peinados que acompañaban al Hanfu, el maquillaje, representaban también cierta clase social, dependiendo del tipo de Hanfu que se utilizaba, y obviamente también en la corte imperial. ¿Por qué fue tan importante el Hanfu? De las 56 etnias que existen en China, la dominante es la etnia Han, ¿vale? Entonces, Hanfu significa vestimenta de la etnia Han. Y eso nació de la dinastía Han del año 2006 a.C. Y alrededor de hasta 2020 después de Cristo. Fue una dinastía muy importante y posterior a la dinastía Qin. Para situarlos un poquito, la dinastía Qin era la primera dinastía feudal de China. Ustedes se acuerdan, habrán visto también alguna vez los soldados del ejército de la terracota en Xi'an. Entonces, esos soldados del ejército de terracota pertenecían a la dinastía Qin y posterior a la dinastía Qin comenzó la dinastía Han, que fue una mega época de prosperidad económica y era una de las dinastías más poderosas e influyente de la historia en China. Entonces, imagínense que si la etnia dominante era la etnia Han, por ende todo lo que implicaba Han, el idioma chino mandarín, que es Hanyu, y también los caracteres chinos, que se dice Hanzi, que en japonés se dice kanji, que significa lo mismo, caracteres chinos o caracteres de Han, y por ende Hanfu también pasaba a ser muy importante porque era la vestimenta muy representativa de la etnia Han. Y antiguamente, bueno, los diseños y los estilos de Hanfu eran bastante similares entre hombres y mujeres, pero los hombres eran caracterizados por tener colores más oscuros y, por ejemplo, incluso en la dinastía Qin, el emperador Qin, no se vestía de dorado o amarillo, como posteriormente se conocían los otros emperadores, sino se vestía de negro. Entonces, para distinguir géneros, ahí empezaban las mujeres a usar un poco más colores, diferentes tipos de telas y adorno, y entonces los hombres seguían utilizando un color más oscuro. Para resumir un poco el Hanfu, si se dan cuenta en esta ilustración, esta imagen, realmente eran como una especie de túnica, con mangas muy anchas y una apariencia bastante holgada, que eran varias capas. Entonces existe como todo un ritual de cómo envolver el Hanfu, esta capa, en el cuerpo de manera cruzada. Es como una especie de batas abierta y se envolvía alrededor de la cintura, y con el tiempo se fue también evolucionando y se fue transformando en función de las necesidades, de las tradiciones de la sociedad china. Entonces, en el caso de la mujer, habían dos tipos principales de túnicas.
O sea, que usaban una especie de túnica, también podían usar una especie de vestido largo y luego una camisa cruzada, con cuello cruzado. Entonces, había un montón de formas para utilizar el hanfu. Básicamente es una manera creativa de cómo envolver el cuerpo, pero representar también cierta formalidad del uso del hanfu. Posteriormente, el hanfu fue cambiando también su forma, su moda, su tendencia, y yo diría que lo más importante o el auge del hanfu fue la dinastía Tang. Si ustedes alguna vez han escuchado hablar de la historia de China, sin duda han escuchado hablar de la poesía de la dinastía Tang, de la poesía de la dinastía Song, que fueron las dinastías más importantes de China, más prósperas y más intelectuales de la época. Es decir, en la gran dinastía tan conocida como la época dorada china, estamos hablando del siglo VII después de Cristo. Entonces fue una mega época muy cosmopolita, culturalmente muy significativa para la historia china, y eso también gracias al auge de la ruta de la seda, porque la ruta de la seda no solo fue una ruta comercial, sino que también fue una ruta que conectó la cultura china con el occidente, con la India, con la cultura persa. Entonces hubo una fusión de culturas, había mucho intercambio entre China y el resto del mundo, y fue un momento en que China se abrió al mundo y hubo mucho desarrollo en el área artístico, literatura, ingeniería, cartografía, medicina, gastronomía, científica, o sea, de lo que se puede imaginar, y de ahí, obviamente, la moda, que es el hanfu, también experimentó muchos cambios, y a eso hay que sumar que se introdujeron telas, nuevos tintes, y eso generó también una instancia, una oportunidad para que el hanfu pudiera también experimentar sus cambios. Obviamente el oro y el color amarillo ya en esa época fue el color ya distintivo de los emperadores, era el símbolo, era el poder imperial, es decir, aparte del emperador, a la familia real, nadie más podía usar el color amarillo dorado, ni mucho menos con el bordado de dragón. Entonces el resto de las clases sociales podían utilizar otros colores. Y aquí también, bueno, algunos de estas figuras antiguas, y bueno, esta es una moda que también se utiliza hoy en China, que se puede conseguir estos disfraces por Taobao, por internet, para alguna fiesta de disfraz. ¿Y qué tan influyente fue esta época? Sobre todo hay que destacar que fue una época en que la mujer tenía una posición bastante alta. La mujer empezó a ganar una especie de estatus porque había toda una mentalidad liberal, sobre todo las mujeres urbanas, de la élite, y que representaba realmente una época muy abierta al mundo. Hubo mujeres intelectuales e incluso las consortes las cortesanas de alta sociedad influyeron en las geishas japonesas. En esa época, Japón admiraba mucho a China bajo el dominio de la dinastía Tang, porque era tan desarrollado que mandaba mucha gente, estudiantes, a investigar, a estudiar en China, estudiaban caligrafía, caligrafía china, literatura china, el lenguaje chino, etcétera, etcétera. Entonces, de paso también, Japón adquirió muchas características, mucha influencia de China. Si hoy en día ustedes se dan cuenta, el kimono japonés, que se sigue utilizando el kimono en las calles de Japón, es un traje tradicional, tiene mucha influencia del hanfu, de la dinastía Tang, solo un poco más conservador, porque claro, ahí un poco la ropa es más envuelta, no se muestra nada, a diferencia del hanfu de la dinastía Tang, las mujeres usaban cierto escote. Incluso el maquillaje que usaban las mujeres, que era con cara más blancas, con los labios que decían los labios tipo cereza, eso es muy parecido a las geishas. Entonces de ahí se derivaron muchas influencias de China sobre Japón, y con la suerte también los japoneses pudieron conservar hasta el día de hoy, y nuevamente China fue una nación muy admirada por Japón. Estas son fotos mías de mi viaje a Kioto hace mucho tiempo. Ahí en Kioto todavía los hombres y mujeres utilizan trajes tradicionales. Aquí también era una boda japonesa que encontré de casualidad. Entonces hasta el gatito Hello Kitty utiliza también kimono. Entonces, de cierta forma,
esta tendencia de dinastía Han, como experimentó el Hanfu, también está muy presente en los cines. Hay un director muy importante, muy famoso en China, que se llama Zhang Yimou. Hay dos películas de él que utilizan este tipo de vestuarios muy representativo. Estas dos películas fueron estrenadas en Chile en 2004 y 2006. La primera se llama La Casa de las Dagas Voladoras, se la recomiendo a todos. Y la maldición de la flor dorada. Entonces aquí trabajó también un elenco muy importante que eligió el director, por ejemplo, la actriz Gong Li, también Zhang Ziyi trabajaron en estas películas. Si se dan cuenta, el escote que utilizaban las mujeres de dinastía Tang era bastante atrevido, o sea, siendo siglo VII de China, a mí me parecía una época representada bastante abierta y todo el tema de la feminidad en esa época está muy bien representada. Entonces fue una época en que el Hanfu era muy colorido, con muchos atuendos, incluso se atrevieron a usar materiales como lana, lino, mucha seda también para la alta sociedad como siempre, y también, bueno, la nobleza utilizaban el hanfu hecho en seda, básicamente también porque el precio era bastante alto. Entonces, todos estos atrevimientos, estas reveladoras vestimenta y atrevidas, si los comparamos con otras épocas de China, si la comparamos con otra época de China, era muy atrevidas, sobre todo con la siguiente también dinastía de China, que se llama dinastía Song. ¿Vale? Como lo comentaba anteriormente, el maquillaje también fue muy atrevido. Si se dan cuenta, este maquillaje de color blanco, con los labios cerezo, con, digamos, estos puntitos rojos y todo eso era muy representativo de la dinastía Tang, y la moda masculina era más bien como un estilo más parecido a la dinastía Han, pero con opciones, con trajes como con túnica color más sólidos, quizás cuellos redondos, también había un cambio acá, ¿no? El cuello era más redondo, también acompañado con cinturones de cuero, de botas, etc. Y después de la dinastía Tang, vino la dinastía Song, que fue una época también muy importante en China, pero la moda de Song era un poco más bien conservadora, o sea, ya no era que las mujeres podían mostrar escotes. Entonces quisiera también recalcar que China, les quiero hacer un paréntesis, a lo largo de las dinastías, del desarrollo de las dinastías feudales, fue interrumpida muchas veces por otras etnias o invadidas por otras etnias como los mongoles, que bueno, eso no solamente China, sino que toda Europa sufrió la invasión de los mongoles, y los mongoles en China se establecieron también como la dinastía Yuan, fue interrumpida, y luego posteriormente la última dinastía china fue la dinastía Qing, que fue dominada por los manchúes. Entonces vamos a centrarnos un poco lo que es después de la dinastía Yuan, que China recuperó su poder, o más bien la etnia Han recuperó el poder en esta dinastía Ming. Entonces, y eso también hizo que China o los gobernantes quisieran un poco retomar el poder, restaurar el poder, el dominio de Han, y con el objetivo también reivindicar la cultura Han, mejorar el sentido de la identidad dentro de este nuevo régimen. Entonces, muchos estilos de ropa parecían mucho a lo que se vieron de la dinastía Han y Tang, y al mismo tiempo lo que intentaron fue eliminar un poco la influencia de los extranjeros y de la etnia y de las minorías étnicas foráneas, lo que se decía en esa época. En la dinastía Ming, estamos hablando de 1368, estamos hablando de a mediados del siglo XIV, la moda masculina giraba en torno a cuellos como cuadrados, que ustedes ven estas imágenes. Entonces, los patrones se utilizaban para distinguir a clase social. Por ejemplo, esta gorrita que ustedes ven aquí,
que tiene que ver con unas calitas y tienes bordados de animales, de plantas, etcétera. Utilizan también cinturón, esta especie de bota. Este es un típico atuendo o vestimenta de alguien de funcionario que trabaja en la corte imperial. Entonces, dependiendo del color de la ropa, el tipo de gorro que utilizaban, el tipo de color, era un poco para diferenciar el rango de este funcionario en la corte imperial. Y los hombres, los ciudadanos comunes y corrientes, también utilizaban el pelo recogido como una especie de moño. Entonces, y se dejaba el pelo suelto, y los que más marcaban también esa época eran los adornos. Se utilizaban mucho, por ejemplo, estos adornos de la cintura, con piedras preciosas, con jade, etcétera. Y en esta dinastía las mujeres, fíjense que el color el que se utilizaba en la ropa de las mujeres era más bien modesta. La mayoría de las mujeres utilizaban como una especie de prenda superior sobre una falda y también hasta el suelo. En el conjunto era una especie, un objetivo de crear una ilusión de silueta más alargadas, que la vamos a ver en la siguiente diapo. Entonces, si se fijan, es como una especie de túnica, un camisón largo, y luego tienes como un vestido largo, y también utilizan colores mucho más claros, quizás como pasteles, era mucho más, menos colorido, yo diría, en comparación con otras épocas, y en esta época el maquillaje era bastante más suave, eran las cejas finas. Esto se puede ver, si les puedo recomendar también una literatura china muy importante que se llama El sueño pabellón rojo, que está escrito ya en castellano, está traducido al castellano, en esa época. Entonces, basada en una de las 4 clásicas obras literarias de China, también existen series, ópera, etcétera. Entonces, a través de esas imágenes podemos ver y detectar un poco cómo eran las mujeres, cómo se vestían las mujeres en la dinastía, durante la dinastía Ming, y los hombres también. Y como les decía anteriormente, fue una época en que los adornos también fueron muy importantes. Para los que han visto, han ido a Beijing o que han escuchado un poco los webinars sobre el turismo en China, en Beijing, en las afueras de Beijing, están las 13 tumbas de los emperadores de la dinastía Ming. Existe una que está en la ciudad de Nanjing, que fue la del primer emperador Zhu Yuanzhang, de la dinastía Ming. Su tumba está en Nanjing, pero el resto de los 13 emperadores están en Beijing. Y en una de esas tumbas que abrieron, hay un museo, que ahí en el museo están las colecciones de los adornos o los accesorios de las actrices, de las emperatrices imperiales. Entonces ahí uno se da cuenta que este tipo de adornos era muy importante, era una especie de símbolo de elegancia para las emperatrices. Este tipo de adornos tenía muchas piedras preciosas, tenía jade, tenía adornos de oro, bastante pesados eran, pero era un símbolo de riqueza, de poder y de elegancia. Así que espero que algún minuto tengan también la oportunidad de viajar a Beijing y conocer esta tumba. Y también le quiero hacer una paréntesis porque este dato es muy interesante. En esa época, en la dinastía Ming, fíjense que ya existía el servicio de inteligencia militar. Ya era una especie de agente secreto del emperador, y esa agencia duró casi 300 años en China, y ellos se vestían de negro. Hay películas sobre ellos en chino se llaman Jin Yi Wei. Los Jin Yi Wei eran guardias de confianza del emperador, era una especie de guardia, de patrulla, y ellos podían detener a cualquier persona e interrogar si estaba haciendo algo malo, o incluso si estaba atentando contra el poder imperial, etc. Entonces podían interrogar a la gente, incluso a familia del emperador, si se levantaban ciertas sospechas. Entonces ellos están metidos en todos lados, en lugares muy claves de China, para poder mantener el poder emperador. Y la vestimenta de los Qin es muy típica porque se vestían en negro y era como una especie de un traje súper cool, visto como el día de hoy. Entonces, bueno, les quería hacer este paréntesis para recargar lo importante que era la vestimenta en la época de la dinastía Ming y la importancia de este personaje de dinastía Ming, este tipo de agencia que incluso influyeron en Vietnam. De hecho, en la dinastía Liu y Guyen de Vietnam
utilizaron también una especie de Qingyi para mantener su sistema imperial. Otra influencia que tuvo la dinastía Ming, sobre todo, bueno, aparte de la parte cultural, política, etc., eso sobre la península coreana en aquel momento. El Hanfu, que se utilizaba en la dinastía Ming, influyó un poco influyó en el diseño de Hanbok. Hanfu significa vestimenta de dinastía Han, de la etnia Han, y Hanbok es el traje de Corea. Entonces, si ustedes han visto alguna serie de época de Corea, Netflix o de otras plataformas, se van a dar cuenta que hay una relación del hanbok coreano y el traje de Hanfu de la dinastía Ming. De hecho, la coincidencia está aquí. La dinastía Ming duró desde 1368 hasta mediados del siglo XVII, y la dinastía coreana Joseon, que también fue la época de a finales del siglo XIV y duró hasta a finales del siglo XIX, bueno, que después Corea sufrió una invasión de parte de Japón y acabaron también con la dinastía. Pero lo importante aquí para darse cuenta, por ejemplo, es el traje típico de Corea, y también en la parte imperial también utilizado un traje como un camisón largo y con un vestido largo, y se puede dar cuenta en las series coreanas. Y después de la dinastía Ming, China sufrió nuevamente una invasión de parte de la etnia manchú, entraron por el noreste, por la muralla china, y esta fue la última dinastía que dominó China. Estamos hablando de a mediados del siglo XVII. Los manchúes un pueblo nómada que rocó, aparte de la dinastía del emperador Ming, tomaron el poder en China, y era un grupo étnico que tenía una especie de vestimenta tradicional, que tenía muchas reglas, ¿ya? Era muy, muy complicado con sus reglas, y que obligaron a la etnia Han también a tragar esas reglas, de seguir sus reglas de vestimenta, sobre todo en la parte imperial, y sobre todo en los hombres, ¿ya? Antiguamente en la dinastía Qing, en los hombres de los manchúes utilizaban una túnica que se podía revelar fácilmente el rango de las personas que la vestían. El color amarillo seguía siendo el color imperial, era el color que utilizaba la familia real, como siempre. Y hay un tema aquí en la dinastía Qing, es que aparte que los hombres usaban una chaqueta que estaba inspirada en las chaquetas de montar de los jinetes manchúes, y eso se llegaba como una especie combinada con una falda cruzada hasta tobillos, si ustedes lo ven aquí. Y aparte de eso, están obligados a usar la trenza. La trenza era el look o el peinado más característico de los manchúes. Entonces consistía en que se afeitaban la cabeza hasta acá, la parte delantera del cuello, y dejando el resto de la trenza que se colgaba detrás de la cabeza. Entonces fue de alguna manera para posicionar el poder. La etnia Han se sometió a estas reglas de los manchúes para usar la trenza. Entonces, el que se rehusaba a usar esta trenza se podía enfrentar a una pena de muerte, porque era una manera de imponer el poder al principio y afirmarse en el poder de los manchúes. Entonces, el que no llevaba trenza incluso era visto como aparte de la contra dinastía Qing, tenía sospecha de querer volver a la dinastía Ming o recuperar el poder de la dinastía Ming. Entonces eso ya era visto como traición, antipatriota, etcétera, etcétera. Entonces estas reglas represivas obligaron a la etnia Han a adoptar este traje durante mucho tiempo, hasta la llegada de la nueva república. Entonces eso ustedes también se pueden dar cuenta para ilustrar un poco en lo de la vestimenta en la serie y en la película de Último Emperador. La película fue rodada por Bernardo Bertolucci en 1987, y también posteriormente en China se hizo una teleserie mucho más explicativa sobre el último emperador Puyi de la dinastía Qing. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta lo importante que era el símbolo de la trenza para la etnia manchú. De hecho, hay una escena en serie que todavía me acuerdo, que hay un momento en que todos los revolucionarios ya se habían cortado el pelo, se habían cortado la trenza, era para un símbolo de revolución, hasta que el emperador Puyi también tenía que cortarse la trenza para enfrentar en la nueva época, porque en la sociedad feudal china prácticamente ya murió con la revolución Xinhai
de Sun Yat-sen. Entonces ya en el periodo republicano la gente se tenía que cortar la trenza, ya era como casi una obligación. Pero ¿qué pasaba con la mentalidad de los chinos? Los chinos a lo largo de los años se han enfrentado a distintos cambios de dinastías, de diferentes costumbres. Llega esta dinastía, nos obligan a cortar el pelo o usar el pelo de esta manera. Llegan los manchúes, yo me tengo que dejar trenza. Entonces, ¿qué pasa? Si todavía este tema de la república no funcionaba y volvían los manchúes y retomaban el poder, entonces a mí ya no me quedaba la trenza. ¿Qué es lo que hacían? Era como una especie de, se hacían como una especie de gorrillas redonda y atrás queda la trenza falsa pegada. Entonces, claro, según la ocasión, o según si la ocasión es republicana, o si volvías el emperador y todo, etcétera, yo me tenía que mantener una gorrilla por lo menos con las trenzas colgadas, pero eso no duró, lamentablemente, o sea, eso no duró mucho tiempo, lamentablemente, para los manchúes, porque el periodo republicano llegó para quedarse. Y entonces, en esa época fue una anécdota y era bastante representativo de la psicología de los chinos en esa época. Y a diferencia de los hombres, las mujeres de la etnia Han tenían ciertas libertades para usar ropa de estilo Han, de la dinastía Ming. El peinado no tenía que ser tan al estilo de Manchú como las mujeres. Lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, esta chica con un vestido rojo o esta señora con este vestido manchú, que la chaqueta con el vestido largo, eso es muy típico de las mujeres manchú y muy típico de la familia real. Entonces, las familias adineradas podían usar también este traje, o las princesas, pero las mujeres de la etnia Han también podían usar su propio traje con un peinado, quizá lo que ven aquí es no con tantos adornos, pero era bastante típico y se podía usar también en las familias adineradas o ciudadanas comunes y corrientes. Y aquí, para conocer un poco la vestimenta de dinastía Qing y que se pueden entretener un poco más, hay dos series Netflix y en la plataforma también YouTube, que fueron muy famosas en China, una que se llama Emperatrices en el Palacio, en chino se llama Zhen Huanzhuan, y el Palacio Yanxi, que también está en Netflix, por si alguna se quiere meter un poco más el tema y conocer la trama también de las emperatrices, de las mujeres, cómo vivía en la ciudad prohibida. Posteriormente ya estamos acercándonos un poco a la modernidad, al periodo republicano, ¿no? Les había comentado que llegó Sun Yat-sen con la revolución Xinhai y que derrocaron la monarquía china. Entonces, a partir de 1912 empezó el periodo republicano de China, y de ahí se puso muy de moda una especie de vestido largo, recto, de un solo cuerpo, pero eso se derivó precisamente de las mujeres manchú. Si se dan cuenta, este es Qi Pao, que significa vestido de gente de Qi. Qi significa bandera. ¿Por qué se llama bandera? Porque antiguamente, cuando los manchúes invadieron China, ellos estaban identificados en diferentes digamos, equipos, diferentes banderas. Entonces, gente bajo la bandera significa gente de Qi y por ende era gente de Manchú. Entonces, Qi Pao significa vestido de bandera, vestido de Manchú, y Qiren significa gente manchú o personas de Manchú. Entonces, este Qi Pao, que hasta el día de hoy se utiliza en ocasiones de fiestas, cócteles, ocasiones muy elegantes en China, también tuvo su evolución. En realidad, a principios del siglo, de la década de la década de los 20, el Qi Pao era bastante ancho, por lo que ven aquí, y a lo largo de los años se fue derivando y se fue también evolucionando, cambiando en la medida que llega también la moda occidental, etc. Entonces era un símbolo de moda femenina en la China moderna. Las que tenían más presupuesto, el Qi Pao se mandaba a hacer de material de seda y con cordones la manga, en el cuello, incluso botones con hilo de seda, etc. Y también hay un tema que las mujeres empezaron a usar el pelo corto. Eso es un símbolo de la mujer revolucionaria en la época. Así que como los Han fueron obligados a vestir la ropa manchú durante 300 años, entonces el Qi Pao se convirtió en la vestimenta china por excelencia, incluso ya en la revolución Qinghai, en esa época
ya empezaron a usar este tipo de vestidos, quizás menos aparatosos que los vestidos de Manchú, y que durante la época republicana se empezó a popularizar cada vez más. Pero, por ejemplo, en ciudades como Shanghai y en Hong Kong, que mantuvieron bastante más la costumbre de usar chifao, pero no empezaron a usar hasta a finales de la década de los 20. Pero, por ejemplo, hay que recalcar que fueron las cortesanas shanghanesas que hicieron popular y que modernizaron el chifao. Porque se acuerdan si originalmente era una tela como una especie de chifao, como un vestido recto que cubría desde el cuello hasta los pies. Entonces empezaron a cortar las mangas, empezaron a hacer quizás este tajo más largos, entre usar media, que era más, quizás más sexy, o no usar media, o simplemente usar la pierna desnuda al aire. Entonces estamos hablando de una época en que la mujer se empezó a modernizar, y que dejaron también de vender los pies. Eso fue súper importante para poder posteriormente usar los tacones. Entonces se introdujeron también la moda occidental, y en Shanghai precisamente fue el centro quizás de interacción entre China y el occidente, y fue una ciudad que se modernizaron bastante mucho más rápido que el resto de China. Entonces aquí hay dos películas que les quiero recomendar para que se den cuenta lo importante que era de Chip-Hao en la época. Una de las películas es de Wong Kar-wai, que se llama Con ánimos de amar. Si alguno la ha visto, bueno, yo espero que le haya gustado, porque en esa película del año 2000 se utilizaron más de 20 vestidos Chip-Hao diseñados para cada escena, para la protagonista interpretada por la actriz hongkonesa Maggie Cheung, y también una película que se llama Lost Passion, que está basada en la novela Se Jie de Aileen Chang, una escritora shanghainesa muy famosa de la época. An Lee era ganador de un Oscar también. Entonces, estas dos películas eran muy representativas en el sentido de la figura de la mujer shanghainesa, y cómo vivía la mujer en los suburbios, en los barrios, en los pasajes que en Shanghai le dicen Nung, como los Putong en Beijing. Los pasajes tradicionales de Shanghai se llaman Nung. Entonces los Nungtang, que se dicen como los pasajes, ahí vivían esas mujeres, las mujeres chismosas, las mujeres que salían a trabajar, las mujeres que esperaban a su marido. Era como todo un mundo femenino muy interesante, y esos dos directores fueron capaces de llevar estos a la pantalla grande para que conozcan un poco cómo era el tema de la mujer, a través también de este diseño espectacular de Chip-Hao en estas dos películas. Y Chip-Hao también ejerció mucha influencia sobre Vietnam. Si ustedes han visto alguna vez la típica vestimenta vietnamita, es esto, es un Chip-Hao largo, y luego se lleva un pantalón, el tajo llegaba hasta la cintura. Entonces, la versión vietnamita, que se llama Ao Tai, se ha mantenido hasta el día de hoy, pero obviamente se ha adaptado un poco a la costumbre vietnamita, las telas, los colores, accesorios. Acuérdense que en Vietnam está en el sudeste asiático, hace mucho calor, entonces evidentemente se tuvo que adaptar, y hasta el día de hoy Chip-Hao en todo el mundo, o sea, es muy moderno, y que se puede utilizar en todas las ocasiones, formales, informales, etc. Y también quiero hacer un paréntesis en el tiempo de revolución de China. No sé si ustedes han escuchado hablar seguramente del traje Mao, uniforme Mao, que también se dice Chinese Tunic Suit, que es una chaqueta con estos botones gigantes, que con el cuello Mao, que dicen el cuello Mao, ¿no? Pero en realidad esta chaqueta se llama Zhongshan Zhuang en chino. Zhongshan Zhuang significa el traje de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen es considerado como el padre de la patria, porque fue el primer revolucionario que derrocó la dinastía Qing, y de paso llevó a China al periodo republicano. Entonces él utilizaba este traje, y hasta el día de hoy muchos funcionarios oficiales de China en ocasiones solemnes utilizan este traje, y hasta que también este traje se derivó también el ejército de China en tiempos de revolución, etc. Entonces este traje fue muy importante en algún minuto de moda para tanto hombres y mujeres. Y también, obviamente, vamos a hablar un poco de las 56 minorías
étnicas de China, ellos también tienen sus propias costumbres, cada etnia tiene su traje, sus colores. Estamos viendo, por ejemplo, acá es el típico traje de la etnia Zhuang, la etnia Miao, que está en la provincia de Yunnan. Es este típico traje de la etnia Pai, que decimos Paizhu, y la etnia tibetana, que también es muy colorido, muy abrigado. Acuérdense, en Tíbet se hace mucho frío. Y también es interesante mencionar un poco la etnia Thai, que están ubicadas ya casi el sudeste asiático, están muy cerca de Tailandia. Entonces en esa zona obviamente tienen la costumbre muy parecida a las mujeres de Tailandia, sobre todo la vestimenta. Si se dan cuenta, la etnia Thai o Taizhou en China si ustedes han viajado alguna vez a Tailandia o han visto algo de Tailandia, si se dan cuenta, el vestuario es muy parecido y las costumbres también son muy similares. También les quiero recordar que la vestimenta china tiene también influencia en la ópera. En la ópera Turandot, por ejemplo, de Puccini. Les recomiendo, si tienen tiempo, meterse en YouTube, buscar un poco las imágenes de la ópera Turandot que se montó en el Palacio de la Ciudad Prohibida en Beijing. Precisamente esa ópera en aquel momento fue dirigida también por el director Zhang Yimou en 1998. También les quiero recordar que Zhang Yimou fue el director de la inauguración de los 2 Juegos Olímpicos que se hicieron en Beijing. Entonces en esa época hizo un mega montaje, aparte del sonido, los vestuarios, la escenografía montada en la Ciudad Prohibida, pero escuchando ópera italiana. Eso es un elemento mega súper importante en la ópera. Y pasamos un poco a la modernidad, hablar un poco de cómo pasó China a la modernidad y tratar de redefinir lo que es el concepto de Made in China. Entonces, en la modernidad, con la apertura económica, reforma económica de China, surgieron muchos diseñadores que intentaron ser mucho más creativos, tratando de fusionar estilos de la ropa tradicional china con el estilo occidental. Y una de las marcas, si han viajado alguna vez en China, en los aeropuertos grandes, en el duty free, es la marca Shanghai Tang, o Shanghai Tang, como se dice en chino, que es una de las primeras marcas de lujo en China, con su concepto de fusión. Es una marca muy chic, que tiene como vestidos tradicionales de Qipao, pero mezclados con elementos occidentales. Tienes desde carteras, bolsos, billetera, hasta camisas, etc. Incluso las casas de moda occidentales como Dior y de Edisab crearon colecciones inspiradas por bordados chinos y diseños imperiales. Entonces, todo eso es muy importante. Si buscan un poco de los diseños de Dior, se van a dar cuenta que hay muchos elementos chinos. Y hoy en día hay como una especie, una moda de retornar a Hanfu y en los jóvenes, sobre todo en las calles de Xi'an o las fiestas tradicionales. Se puede ver en las calles, por ejemplo, los chicos y las chicas jóvenes utilizando Hanfu, paseando por las calles con este tipo de abanico de la mujer fina, etc. Es como todo un espectáculo para los turistas. Y para ilustrar un poco, les quiero mostrar 2 videos TikTok que muestran un poco cómo los jóvenes intentan reubicar a Hanfu hoy en día, incorporar la vida cotidiana y darle más importancia al traje tradicional chino.当汉服遇到滑雪。抖音。Bueno, esto es un poco y finalmente les quiero comentar que para mí cada dinastía, cada etnia, cada época seguramente han marcado la evolución de la vestimenta china. Por lo tanto, no es una especie única de definición sobre la historia y la moda de China, pero es una fuente de inspiración, es una permanente búsqueda de identidad propia y seguir explorando la tendencia. Y con eso termino la presentación de hoy. Espero que les haya gustado y estoy abierta a preguntas. Espero que haya gustado y cualquier feedback, vamos, estoy abierta.
Maravillosa tu presentación, te agradecemos mucho porque de verdad que es un tema que habían pedido mucho para los webinars y no habíamos tenido la oportunidad de verlo en detalle como tú nos presentaste hoy. Y así que te lo agradecemos muchísimo. Y eso demostró también en la asistencia que hubo muchísima gente conectada. Y dentro de eso Muchas te voy a hacer gracias. algunas preguntas. ¿Te parece? Perfecto. Sí, vamos a compartir un Súper. rato con... Eso es lo más importante también. Exacto. Mira, dentro de todo lo que tú hablaste mucho del tema de los colores. Y están preguntando qué simbolizan los colores, el rojo, el blanco, el negro, el azul, en la cultura y costumbres chinas y en qué ocasiones se usan estos distintos colores. Bueno, sí, usted, espero que primero, muchas gracias y espero que le hayan gustado también las recomendaciones de las series, las películas, que a mí me encanta relacionar un poco el tema de diversión con el ocio, relacionar un poco la historia. Y en cuanto a los colores, el color rojo muchas veces se utilizan en los matrimonios, en las fiestas de matrimonio, en fiestas importantes que dan buena suerte a la gente. Por ejemplo, aparte del matrimonio, la novia usa el color rojo, bueno, los novios, los asistentes también deberían usar colores más vivos. O, por ejemplo, cuando se le invitas a uno el cumpleaños de un niño, por ejemplo, en China era muy importante cuando el niño cumplía 100 días. Entonces, porque antiguamente los bebés no sobrevivían tanto a la época, entonces ese color rojo, cuando se te invitas a unos tipos de estas comidas, hay que unir con el rojo, sobre todo el sobre rojo, hay que entregar un dinerito simbólico al niño, y eso también tiene que estar en rojo. Y por ejemplo, para el tema del luto, cuando uno estaba de luto, se utilizaba mucho el negro, el azul oscuro, el blanco, en los, ¿cómo se llama esto? En los funerales se usa mucho. Entonces, eso es un poco para diferenciar a ciertas ocasiones, comidas, en ese tipo de colores. Buenísimo. Tú nos nombraste, ojalá que le haya gustado las recomendaciones, y debo decir que aquí Miriam en Facebook nos puso, justo ayer en la noche descargué El sueño en el pabellón rojo y Cisne salvaje, así que efectivamente están siguiendo tus consejos. Buenísimo, me alegro mucho, muchas gracias. Mira, aquí tenemos varias preguntas. Aquí Fabián pregunta, no sé si está bien claro, mi consulta es, ¿qué vestimenta es la que se está usando más en China en relación a a las dinastías? Ya, en relación a las dinastías, mucha vestimenta la que está utilizando, vuelvo a decir que es la vestimenta Hanfu, porque la vestimenta Hanfu es de la etnia Han, que es la etnia mayoritaria en China. Entonces, como para reivindicar un poco la identidad de la etnia Han, muchos usan el Hanfu, pero algunos usan Hanfu de la época de Han, que es como un poco más atrevido con el escote. Algunos prefieren un poco el Hanfu de la dinastía Ming, pero también un poco se usa un poco la fusión. Hay fusiones de incorporar un poco el elemento occidental para andar más cómodo, porque más que nada es una túnica súper larga y cuando uno está de verano en realidad es bastante incómodo para caminar en las calles, entonces han podido también darle un toque moderno a los hanfu, pero lo que más se utilizan es los hanfu. Perfecto. Mira, aquí están preguntando, Ana María, ¿el símbolo del dragón en los bordados tiene algún significado? Sí, efectivamente, el símbolo de los dragones bordados antiguamente solamente se podía utilizar los emperadores, porque los emperadores eran considerados el hijo de Dios. Y para los chinos, el dragón es el dios, es el animal mítico de China, y por lo tanto, ser hijo de dragón es lo mismo ser hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, el emperador, por ser hijo del cielo, de Dios y de dragón, era el único que podía utilizar el traje con bordado de dragón. Ya, perfecto. Aquí también están preguntando, hermosa presentación, muchísimas gracias por la dedicación. Gracias. ¿Podría recomendar algún libro de autores chinos? Me súper interesa acercarme a la cultura a través de la literatura y la música. Bueno, yo honestamente la parte del sueño de pabellón rojo me parece una literatura muy clásica, pero también hay otra literatura muy clásica que se llama Peregrinación al Oeste, que está ambientada en la dinastía Tang, que fue el símbolo en que como la dinastía Tang o en China bajo la dinastía Tang se abría al mundo y mandaban estos monjes a peregrinar y a buscar escrituras del budismo para introducir el budismo a China. Entonces, dentro de los monjes, que los que han visto Dragon Ball, la animación japonesa, ya saben que el Rey Mono es el personaje que fue inspirado
para Goku, porque Goku significa Wukong en chino, y Goku era el personaje principal, el monje mono principal que iba a la peregrinación al oeste. Entonces, si tienen tiempo para explorar un poco la literatura clásica china, es un libro bastante recomendado. Y en cuanto a la música, a mí personalmente me gusta mucho la música de Fei Wang, y también los rock de los años 80. De hecho, hay una banda de los años 80 que se llama Dinastía Tang, Tang Chao, que fue un poco como un símbolo en que cuando China se abrió en los años 80 empezaron este rock, que empezaron a escuchar rock occidental y crearon su propio rock en los jutones de Beijing, y iban los rockeros que no sabían básicamente lo que estaban haciendo, pero intentaron hacer algo nuevo. Entonces Tang Chao, por ejemplo, fue una banda de rock muy importante en China, e incluso tiene su propia versión de la canción La Internacional. Así que si tiene tiempo para buscar Tang Chao y Fei Wang, que es una cantante pop muy importante en China, lo pueden encontrar en Spotify, en internet, etc. Buenísimas recomendaciones, te lo agradecemos. Mira, y aquí también están pidiendo qué otras películas o series, además de las presentadas, nos recomiendas sobre la China imperial o de la China moderna. De la China moderna, bueno, hay bastante. Por ejemplo, en este momento, bueno, de la imperial yo les he recomendado Las Emperatrices, la emperatriz, el Palacio de las Emperatrices. También hay muchas series sobre la emperatriz Cixi. La emperatriz Cixi fue una emperatriz que dominó China durante muchísimos años, y de hecho fue como considerada la mujer que puso en China en decadencia, puso China quizás en bandeja para la invasión extranjera por su corrupción, por su ambición, etcétera, y que dominó dos emperadores bajo su poder, porque en realidad era ella la que gobernaba. Entonces, ella fue una mujer también muy dominante en China, con mucho poder, y me parece que hay un libro que se llama Emperatriz Cixi, precisamente a hablar de esa mujer, y de la parte de literatura me parece una series modernas, ¿no? Sí, bueno, Perfecto. en serie moderna, bueno, si uno busca series, por ejemplo, sé que el canal CGTN en español tiene muchas series modernas chinas que tienen que ver con un poco de los jóvenes, la vida de los millennials de hoy. Hay un montón, así que si se pueden meter en la web del canal, lo pueden encontrar, y también en YouTube se pueden encontrar series modernas de China, y también en épocas de revolución, ver cómo China evolucionó desde los tiempos feudales hasta el tiempo moderno. Ahí sí, Ah, súper. Mira, tenemos varias preguntas más, pero vamos sí, a ir perfecto. acotando. Están consultando si esto va a quedar grabado. Esto queda inmediatamente en nuestra página de Facebook, Confucio UST, y en un par de días más va a estar también en nuestro canal de YouTube, también Confucio UST. Así que queda todo grabado para quienes lo quieran volver a ver y repasar todos los datos que nos está dando Xiao, tanto en literatura como en series, etcétera. Sí, Aquí perfecto. Y si no, si mandan mail al instituto, hay las preguntas que no alcanzamos a responder o que quieres que deje por escrito, se lo puedo enviar sin ningún problema. Buenísimo, te lo agradecemos. Mira, aquí Fabián está haciendo una pregunta, no sé si tú la puedas contestar, pero dice, yo soy descendiente chino y me interesa seguir aprendiendo y replicar la cultura acá en el occidente. ¿Qué me recomiendas leer para seguir aprendiendo? ¿Y cómo puedo revisar mi árbol genealógico de los antepasados que son chinos? Bueno, primero para revisar el árbol genealógico, yo creo que hay que ir un poco preguntando a los papás, a los abuelos, ir a la ciudad natal de los abuelos, de los bisabuelos, buscar esos antecedentes, porque de hecho, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, que vivió en la provincia de Guangzhou, en su pueblo, todo el mundo tenía apellido Han, otro Han que no es la etnia Han. Entonces, hay un templo, por ejemplo, ahí normalmente los pueblos antiguos tienen registrados desde como los primeros Han que llegaron al pueblo hasta los últimos. Entonces, ahí salen incluso los nombres de mi tío. Entonces, muchas veces en estos pueblos antiguos, habría que preguntar a los abuelos de cómo emigraron a Chile. De hecho, hay libros sobre inmigración de chinas a Chile. Hay una relación ancestral entre China y América. Entonces, ahí yo creo que se puede empezar a buscar, sobre todo preguntar y empezar a buscar documentaciones. Súper. Mire, yo creo que en beneficio del tiempo vamos a ir a la última pregunta, ¿te parece? Perfecto, sí, sí. Súper. Están preguntando si hay alguna manera de poder identificar las clases sociales a través de la vestimenta de la China antigua.
Sí, efectivamente, porque la clase más baja o la clase trabajadora, como se podría decir normalmente, no tenía mucho dinero para costearse un traje muy caro o hecho de seda. Entonces, muchas veces la ropa de ellos eran de tela y de color mucho más claro, porque los coloridos y todo eso eran más bien de la clase, de la nobleza, de la clase alta o incluso de la clase imperial. Y también hay que fijarse un poco los adornos que utilizaban, porque la clase alta o de la clase de las familias adineradas utilizaban mucho el jade, el oro, la plata. Entonces quizás las clases sociales más bajas no tenían acceso a eso y como muchos se guardaban un palillo que era para adornar el pelo. Entonces todo eso se notaba un poco la clase social o el nivel económico que tenían las familias antiguas. Excelente. Yao, qué interesante todo lo que nos has contado hoy día. Yo creo que es algo nuevo para la mayoría de la gente que lo está viendo. Así es que la mayoría, como tú en algún minuto nos dijiste, conoce el chipao, y las cosas Sí, como más es típico. tradicionales, pero Sí, de claro. verdad que todo lo que tú nos has contado hoy día como que nos abre un mundo, todo el tema de los colores, de las telas, de las diferencias, de la evolución que ha tenido, lo importante que fue, no sé, por la ruta de la seda y todo esto, qué lindo haber tenido esta sesión contigo, te lo agradecemos en el alma, de verdad. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por el interés y nos vemos en la próxima. Si surge algún tema, estaré encantada en participar de nuevo. De todas maneras, esperamos tenerte por acá más adelante. Muchas gracias a todos por Gracias. acompañarnos también. 谢谢，谢谢你，再谢见。谢，再见。